Muy bien. Y en el dispositivo de Zeida, ¿quién es ese hermano que está ahí en pantalla? En el dispositivo de Zeida. Disnell. ¿Y el otro? ¿Lo conoces, Humberto? Al que está en el Disney. dispositivo. Es Disney también, Dígame, ¿me hermano. escucha? Él Es el ahorita mismo. acaba de hablar Disney, sí, es el mismo. Ah, es que es otro ángulo. Es que está clonado. Sí, sí, estoy Ah, viendo. Disnell, adelante, por favor, con la oración inicial. amén, amén. Le invito a Le orar, invito a hermano. orar, hermano. Amantísimo Dios Amantísimo Dios y y Padre Padre Celestial, Celestial, que tu que tu morada es en morada el esté en el cielo y en cielo y nuestro en nuestro corazón. corazón. Te damos gracias, Padre, por este día que nos has regalado y que hemos puesto en nuestros corazones el deseo de estar aquí para estudiar tu santa y divina palabra, Señor. Te pido ahora en este momento que sea con nuestro hermano Carlos Uratre, que nos va a dirigir en este curso, Señor, en este estudio. Te pido las bendiciones para él, que le dé toda la sabiduría, Padre, y a nosotros que vamos a ocupar el lugar de oyente, prepara nuestra La mente y mente y nuestro nuestro corazón corazón para para ponerlo en ponerlo en práctica práctica en nuestra en la vida vida diaria. diaria. Te Te pido que pido nos que nos perdones si en perdones si algo te hemos hemos fallado, fallado, nuestra nuestra falta falta y nuestro pecado, en el en el santo santo y bendito nombre y de tu Hijo amado. amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Disnell. Déjeme nada más verificar cómo estamos con la grabación. Estoy aquí. Sí, recording in progress, correcto. Vamos bien. Aparentemente tenemos 10 minutos de estar grabando o menos, más bien. Así, aquí estamos. Bienvenidos oficialmente a la sesión número 2 del curso Dios Padre. En esta sesión vamos a estar estudiando Dios es santo, es eterno y es autosuficiente. Vamos a explicar nuevamente que se trata de un curso de formación continua y eso significa que nosotros estamos interesados en aprender, estamos interesados en afinar nuestras competencias espirituales. Uno de los objetivos es que podamos tener elementos de juicio para discernir lo verdadero de entre todo lo falso. Vamos a estar también explicando que la metodología del curso implica que se distribuya material, contenido para cada sesión con días de anticipación a la sesión. Explico nuevamente. Con mucha anticipación a la fecha de la sesión se provee el material, se provee un enlace digital de acceso a un blog y en ese blog está el contenido de la sesión, de lo que hay que estudiar para la sesión. Pero el contenido no manda, el contenido no nos amarra. No estamos atados al contenido, somos libres del contenido. El contenido solamente es para asegurarnos de que todos los participantes tengan acceso a todas las enseñanzas que se quieren compartir. Entonces, tiene que ver mucho el autoaprendizaje. Es muy importante que tengamos autorregulación para que cada uno por cuenta propia haga su estudio. Pero si no lo hace, igualmente, siempre es muy delicioso estar aquí en esta sesión en vivo para poder entonces prestar oído a los expositores, yo le llamo panelistas, porque los panelistas son los que nos, ¿verdad? Desde su óptica crítica, ellos pueden ayudarnos a ver cosas que tal vez no se ven. Tal vez el autor del contenido no nos dio puntos de vista que sí nos están ayudando a ver estos panelistas. Entre ellos tenemos a Humberto, tenemos a Carolina, tenemos a Juan Carlos García y por supuesto al hermano Mateo Martínez. Ahora, no significa que estamos limitados a ellos,
podemos perfectamente contar con cualquiera otro que quiera participar, quiera dar su punto de vista. Pues yo le agradecería mucho si hoy mismo nos puede dar una participación suya. Se puede decir una participación impromptu. Impromptu no significa improvisada. Significa que vamos a estar entonces simplemente reflexionando desde lo que leímos para hacer partícipes a otros de cómo fue que lo que leímos nos afectó, nos impactó o tal vez no nos hizo nada. Pero estamos apostando por un curso que consideramos muy importante en el sentido de que es un curso que tiene que ver con características de Dios. El estudio de Dios es muy, muy necesario. Es decir, nosotros no podemos ir por la vida sin entender cada vez más profundamente la naturaleza de Dios, porque hay mucho misterio en quién es Dios y realmente cómo piensa Él, cómo es Él. Hay mucho misterio y nosotros necesitamos entonces humildemente aceptar que no tenemos conocimiento suficiente que influya en nosotros, porque las personas que realmente conocen a Dios, que realmente tienen la práctica, la disciplina de estar orando, de estar adorando a Dios, de estar contemplando su grandeza y de estarse maravillando de quién es Él, esas personas llegan a tener actitudes para con Dios que son actitudes más consecuentes con la verdadera naturaleza de quién es Él. Así que yo ahora hago énfasis en todo esto porque a veces, ¿verdad?, se puede convertir en un simple recibir información, un simple absorber contenido, pero no es esa la idea. La idea es reflexionar profundamente, la idea es plantearnos qué significa Dios para mí. Y si yo aprendo a plantearme esa pregunta, si yo aprendo a enfrentar ese reto de entender qué significa Dios Padre, qué significa, qué sentido tiene, qué impacto realmente ha producido su presencia en mi vida. Recordemos que la presencia de Dios en nuestras vidas es por su gracia, no es por mérito nuestro. Él está presente porque Cristo murió por nosotros para darnos libertad para entrar al lugar santísimo. Por lo tanto, nuestra disciplina de meditación en Dios, de oración, de alabanza, no es una disciplina posible para ningún ser humano que no se encuentre en Cristo. Es únicamente en Cristo que es posible la contemplación de la grandeza de Dios. No es sino hasta que uno es lavado en la sangre de Cristo y es quitado su pecado y es justificado de su pecado y que la persona ya es libre de culpa y se siente una persona en quien la santidad ya es una realidad por la gracia de Dios, por obra de Él, no por mérito propio, no porque su desempeño le ha concedido toda esa experiencia. Eso no es así, ¿verdad? No funciona, ¿verdad? No es algo humanamente posible. Es gracia de Dios. Así que la persona que tiene esa experiencia y que entiende la gracia de Dios, que está firme en la gracia, esa persona sí puede perfectamente entonces entrar a ese lugar santísimo, acercarse con corazón sincero, puede acercarse con la conciencia limpia, libre de obras muertas, y puede también entrar con su cuerpo lavado en agua pura, como dice Hebreos capítulo 10. Así que con esta introducción vamos a dar paso entonces a la primera exposición,
que es la de nuestro hermano Humberto Antonio Cárdenas Chacón desde El Salvador. Adelante, hermano, desde su perspectiva. Usted me habló de una sección la cual le llamó la atención. Le escuchamos, hermana. Bueno, estoy listo. Me sorprendió porque creí que iba a ser el segundo, pero no importa. No importa, hermano. No, acuérdense que tenemos libertad de cátedra. Muchas gracias. Nosotros, hermanos, realmente no conocemos la vida fuera del tiempo. Hay cosas que las voy a repetir. Nosotros no conocemos la vida fuera del tiempo. Es aquí donde nos movemos. Sí, obvio, conoceremos otra vida, pero ya no en el tiempo, sino en la eternidad, que son dos conceptos totalmente diferentes. Y quien está en la eternidad es Dios. Dios es eterno en un sentido totalmente absoluto. Es decir, no tiene principio, no envejece, ni se deteriora con el tiempo, como bien lo leí en el material. A diferencia de la creación que cambia, se desgasta y se termina. Entonces, Él, nuestro Dios, permanece igual, permanece inmutable, sin perder jamás ningún atributo. Al material le leí sin arrugarse. Bueno, entonces sin alopecia, pues. Sin Parkinson, sin estar prostático, ni desmuelado, ni diabético y sin Alzheimer. Este es Dios, que no está dentro del tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el que gobierna a este tiempo. Él lo gobierna, lo mantiene y lo sustenta. Por eso su carácter es estable en todas las generaciones. Quisiera tomar del material algunas ideas aisladitas y darles, por decirlo de alguna manera, mi toque propio. Número 1. Dios no nace. Dios no nace porque su esencia ya incluye el existir. Esto lo voy a repetir. Dios no nace porque su esencia ya incluye el existir. Su esencia entonces es existir. No es un ser que tiene existencia como la tienes tú o como la tengo yo, con un nombre y un cuerpo. No, Él es la existencia misma. Número 2. Dios no muda. Dios no muda. Si cambiara, dejaría de ser lo que es. Y lo que es el ser mismo. Número 3. Dios no se desgasta, no depende de nada externo que lo sostenga
y no está atrapado, repito otra vez, en el tiempo. Él creó el tiempo. Llámale a este tiempo el tiempo Cronos. Y en este tiempo nos movemos. Tiempo, por supuesto, que tuvo un principio y tendrá un fin. Aprovecho entonces aquí para que nos recordemos que el tiempo no es eterno, como muchísima gente cree. Llegará un día, obvio, en que moriremos, o el Cronos llegará a su fin. Entonces, llegará un día en que o morimos o el Cronos, el tiempo, llegará a su fin para entrar a la eternidad. Permítanme entonces, hermanos, hablar un poquito de la muerte, ya que hablé y dije que llegará un día en que moriremos. Y cuando dije muerte, que por cierto, todos o casi todos la aceptamos como algo natural. La muerte, la muerte es una ruptura antinatural, porque no fuimos diseñados para morir, sino que nosotros fuimos diseñados para la inmortalidad, que a propósito de ello, voy a permitirme recordarles que hay 3 tipos de inmortalidad. Número 1, la esencial, es decir, inmortalidad esencial, es la que tiene Dios. Él no puede morir. Es la esencia misma de Dios, por lo tanto, no muere. La esencia de Él, de Dios, es ser. Por eso, en Éxodo 13:14, la famosa frase, yo soy el que soy, el famoso Yi-Ha-Vi-Ha, es decir, la Y, la H, la V y la H. Este nombre define su esencia, define su estado, el eterno, su acto de existencia, el que es, el que existe en sí mismo, el que es, el que era y el que será. Sucintamente acabo de intentar definir lo que es una inmortalidad, que es la inmortalidad esencial. Voy a la otra. Existe la inmortalidad natural. Pongo un paréntesis. Estoy queriendo decir por naturaleza. Esta es la inmortalidad recibida. Esta es la inmortalidad que recibimos. Esta es la inmortalidad que fue comunicada. Fácil. Esta es la inmortalidad que fue creada, no formada. Es inmortal naturalmente. En esta categoría, hermanos, están los ángeles y estás tú y yo. Es decir, en esta categoría están los ángeles y el alma humana. La diferencia entre esta, la natural, con la anterior, la esencial, es que Dios
nunca empezó, no fue creada, siempre es, ha sido y será. En cambio, el alma humana fue creada inmortal en su naturaleza. Abro otro paréntesis. No fue formada. Ojo, el alma de nosotros no fue formada, fue creada. Voy a la número 3. Ya hablé de la inmortalidad esencial, de la inmortalidad natural, y existe otra que se llama la inmortalidad preternatural. Preternatural. ¿Qué cuál es? Ah, es la que tuvieron Adán y Eva antes de pecar. Termino de explicar. Naturalmente, ellos no debieron morir, aunque tenían cuerpos, porque tenían el don prenatural dado por Dios. Se les dio entonces el privilegio de no morir. Eso es lo prenatural. Prenatural entonces es algo sobrenatural que estuvo antes en ellos para que no murieran. En este estado, este estado consistió en no morir. Es decir, no se iba a dar la separación de alma y cuerpo. Por ahí atrás acabo de dejar un cabo suelto que a lo mejor quizás se iba a preguntar, pero voy a aprovechar de una vez para curarme en salud y mejor lo explico. Dije que dejé un cabo suelto cuando dije que todos aceptamos la muerte como algo natural. Yo, particularmente, no lo creo así. Y voy a decir el por qué. Natural no significa frecuente o porque es común, porque a todos nos pasa. Y a veces decimos, es normal, para eso fuimos diseñados. Hey, eso es lo que decimos. Cuidado. Frecuencia y normal no es lo mismo que naturaleza. Que algo universalmente parezca normal no es natural. Y tampoco significa que corresponda a lo que un ser es en su esencia. Me gustan las analogías y voy a dar una para darme a entender. Si encierras un pájaro toda la vida en una jaula, volar nunca ocurrirá, ¿cierto? Pero nadie diría que un pájaro no fue diseñado para volar. ¿Por qué? Porque esa es su esencia. Ah, esa es entonces su naturaleza. La frecuencia entonces de un fenómeno no define la naturaleza del ser. Repito esto, la frecuencia de un fenómeno no define la naturaleza del ser. Natural entonces no significa lo que ocurre con frecuencia en la naturaleza. Natural significa lo que corresponde a la esencia de un ser. Mira, nadie en su sano juicio desea morir. Nadie. Al contrario, uno desea vivir. ¿Por qué? Porque es lo natural. La muerte es antinatural. La muerte entró como consecuencia de la caída, no como elemento original del diseño. Dios, esta frase la quiero decir en voz alta. Dios no creó la muerte. Y la voy a repetir. Dios no creó la muerte. Esto lo puedes encontrar en Romanos 5:12. Después,
y en un libro apócrifo que se llama Sabiduría 1:13. Y ojo con esto de los libros apócrifos, porque nosotros no estemos pensando que porque los libros son apócrifos no tienen enseñanza. La muerte es el último enemigo a vencer, ¿cierto? De acuerdo a Pablo en Corintios 15:26. Entonces, no fuimos diseñados para morir, sino porque si hubiésemos sido diseñados para morir, ¿qué sentido tiene la resurrección si con la muerte estuviéramos cabaleados? Hermanos, el alma separada no está en su estado definitivo. Otra vez, el alma separada no está en su estado definitivo, está esperando. Mi alma, por ejemplo, está relacionada con mi propio cuerpo y cada alma está relacionada con el cuerpo. El alma es inmortal, pero necesita estar actuando en un cuerpo para estar completa. La resurrección, entonces, ojo con esto, no será un milagro arbitrario o Dios complaciendo un caprichito. No, la resurrección es la restauración. La resurrección es la restauración de lo que siempre debió haber sido, estar en la eternidad. La resurrección tiene lógica porque el alma no fue diseñada, fue creada para estar solo y Dios no dejará incompleto lo que él mismo diseñó como unidad. La resurrección será lo último o el último milagro de fidelidad a la naturaleza que Dios mismo creó. Perdón si me excedí. Muchas gracias. Ningún exceso, hermano. Usted nos ha dado una cátedra. Nos ha dado una cátedra, hermano. Usted definitivamente es un pensador y realmente, pues, nos está sirviendo de complemento muy valioso a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Este contenido de la sesión número 2, que tiene una sección llamada Dios es eterno, estaría incompleta si no fuera por este aporte tuyo. Y realmente, pues, es más que un aporte desde tu perspectiva crítica, mucho más que eso. Es un aporte que significa un complemento y es un complemento esencial porque enriquece de forma bastante satisfactoria la idea de lo que significa la inmortalidad, la eternidad de Dios. Así que, hermano, muchas gracias. Realmente, pues, hay que aprovechar ahorita para cualquier comentario o pregunta. Lena, ¿alguna pregunta de parte de los hermanos ahí? El hermano que está en pantalla, adelante, hermano. Sí, hermano, buenas tardes. Tu nombre, hermano, otra vez. Disculpe Bendiciones que no me para acuerde. todos. ¿Perdón? Habla Dionisio, Acá del ese es grupo de Dionisio. Rolando, y quisiera que si hubiera tiempo hoy o en el próximo encuentro, el tema fuera un poquito más tocado, ¿no? Más amplio. Está muy interesante todo, abarca mucha información. Se bloqueó esto. Pon tu teléfono. O tú quitaste la bocina. Sí, disculpe. Continúa, Dionisio. Entonces quisiéramos volver a tocar el tema, abarcar con profundidad algunos puntos aquí que creo que fueron demasiado breves. Y nada, encantado de escuchar. Gracias, hermano, que Dios lo bendiga a todos. Hagamos una cosa, hermano. Voy a copiar y pegar las notas que Por yo... aquí, Nel. Sí. Sí, muy interesante la exposición de nuestro hermano Chacón. Es verdad que entendemos bien cuando él
todas las explicaciones que da, es verdad que son claras y nos da gusto escucharlo y cada vez aprendemos más. Que Dios nos siga bendiciendo. Muy bien, hermano. Muchas gracias por sus comentarios desde Cuba. ¿Algún otro? Salvador. Aquí, hermano mío. Aquí de parte de Salvador. Mirando todas las cosas que realmente son interesantes. O sea que las cosas de Dios son la creación, todo está oculto. Y Dios lo declara. Lo que hay que tener fe, hermano mío. Ya. Gracias, hermano. Bueno, qué montón de gente ahí Hola, cooperando. Carlos. Bendiciones a todos por allá, Chaco. Bueno, tengo siempre la dicha de escucharte al final, porque acabo de llegar, andaba por Guantánamo y acabo de llegar, pero te escuché al final. Sé que el tema está riquísimo, porque hablar de que Dios es eterno es algo que nos permite nosotros tener realmente conocimiento de lo bueno que es de estar del lado de ese creador, de ese Dios único y eterno. Y nos permite incluso poder entender también nuestra propia naturaleza. Porque como Dios es eterno y nos creó, Él nos dio de su existencia, de su naturaleza. Y eso nos permite también comprender el motivo de una resurrección para nosotros. Creo que el tema es maravilloso, me agrada, escuché, vuelvo y repito, la última parte que el hermano intervino y me encantó. La última parte que escuché, quisiera decir también algo un poquito, ¿no? En el sentido, porque no es una pregunta, es más bien algo que quisiera compartir. Yo creo que es bueno que todos entendamos la importancia de este tema, de la eternidad de Dios o del Dios creador, del Dios eterno, porque de esta manera, repito, pues nosotros podríamos entender realmente que el motivo por el cual nosotros fuimos llamados para estar del lado de aquel que nos creó en un principio es para volver a obtener lo que se perdió. Realmente la muerte no viene de Dios, Dios no creó la muerte, pero nos está dando la oportunidad a nosotros y a todo el que creyera de que pudiéramos obtener de nuevo lo que se perdió en el principio. Gracias a Dios, porque en los posteros días, en los tiempos nuestros que envió Jesús, en el tiempo apostólico, nos permitió acercarnos a Él bajo ese propósito, el cual, estando en Cristo, pues podemos obtener. Ahora lo que tenemos que perseverar, mantenernos y cuidar ya el regalo que Dios nos dio, porque tendremos la oportunidad de poder estar en su presencia. Y creo que es muy importante entender esto para que nosotros nos sintamos realmente gozosos, a gusto con un Padre como el que tenemos, un Padre eterno, un Padre creador. También nos ha dado de su eternidad y estaremos con Él en su santa y divina presencia. Gracias, mi hermano Carlos, por el tema. Gracias, Chaco, y que Dios me lo bendiga a todos. Muy bien, muy bien. Adelante, Alder Núñez, por favor. Sí, muchas gracias, hermano Carlos, hermano Humberto. También felicitarlo por tan excelente explicación. Solo quisiera hacerle una consulta. En una parte le escuché decir que el alma no se forma, sino que es creada. Entonces me gustaría, tal vez, si pudiera ampliar un poco más esa idea para entenderla mejor, porque no entendí muy bien la frase. Muchas gracias, hermano. Adelante, Chaco. Ok, perfecto, yo lo puedo explicar, no tengo ningún problema. Déjame ver si te explico. Yo dije que el alma es creada y no es formada. Perfectísimo, porque primero en Génesis 1, 26, 27, Dios dijo que creó al hombre. Pero cuando dice Dios que creó al hombre, no está hablando de tú o de mí, sino que está creando la humanidad. Es decir, ahí, en ese momento, Dios está creando la parte espiritual. Quédate ahí, luego vamos a ver si me doy a entender.
En Génesis 2:7, ya cuando está creado el planeta, Dios agarra barro, hace el muñeco y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, puso la parte espiritual que había creado y ya el muñeco no lo creó, el muñeco lo formó, porque una cosa es crear y otra cosa es formar. Crear es bara, hacer algo de la nada. Formar es hacer algo de lo que ya existe. Una analogía, vuelvo otra vez con las analogías. Rolando es zapatero. Rolando para crear un zapato necesita el cuero, pero él forma un zapato. Si Rolando fuera Dios y yo le digo, viejo, haceme unas sandalias, si él fuera Dios, solamente las crea y dice, sandalia, parecerte, sin necesidad del cuero. Entonces, he ahí la diferencia entre crear y formar. Dios no formó el alma, la creó, formó al hombre. Espero haberme dado a entender. Sí, sí, muy bien, hermano. Muchas gracias. Sí, muy claro. Me Muchas llamó la gracias. Ahora, atención. hermano, Dios Gracias. bendiga. Adelante, hermana. Soy la hermana Mirna. Quería decir que en cuanto a la parte de que nuestro hermano Chacón tocó, de que la esencia de Dios la compara con un pájaro porque el pájaro, la esencia de él es volar, lo vi algo muy lindo, muy hermoso, porque realmente es así. La esencia de Dios es que Dios es eterno. Esa es su analogía. Entonces, también de la misma manera como también los peces necesitan el agua para vivir, que también es su esencia, es de la misma manera que lo interpretamos, ¿ves? Y entonces ahí vemos la naturaleza de Dios en medio de su creación. Es lo que quería abordar. Gracias. Gracias, hermana. Bueno, es maravilloso esto. ¿Algún otro tiene algún comentario? ¿O pregunta? Muy bien, voy a leer Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La idea de que Dios no creó la muerte está allí en ese pasaje, y también citó el hermano Primera de Corintios capítulo 15, donde dice que la muerte es el último enemigo a vencer. Bueno, maravilloso todo esto, y realmente pues es un gran privilegio estar aquí para compartir con ustedes y para oír. Gracias nuevamente, hermano Humberto. Quédese ahí, hermano Humberto, para que nos ayude con otros aportes que puedas hacer, ¿verdad? De las otras secciones o de esta misma, no importa, o algo más que quieras añadir. Vamos a pasar ahora a preguntarle al hermano Mateo si él le gustaría en este momento, si no lo preparé, Mateo, pero no importa, hermano, yo sé que usted siempre tiene algo que aportar. No, no pasa nada, hermano. Realmente, de este capítulo, la sección que más me llamó la atención fue la misma que el hermano Humberto trajo a la mesa. Pero no voy a repetir algunas ideas de ahí, sino que quisiera más bien moverme al punto de la confrontación, ¿verdad? ¿Cómo nos confronta el contenido de esta lección de hoy a nosotros como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo nos confronta con nuestra forma de haber entendido el Evangelio y de haber aprendido una serie de enseñanzas que hoy día quizás practicamos porque así fue que la aprendimos? Y
cuando el hermano Humberto estaba ahí muy sumergido en sus ideas, lo cual glorifico a Dios por él, trajo algunos datos a la mesa que son muy interesantes y que a la vez también hacen mucho de lo que es el pensar realmente en la decisión que hemos tomado al seguir a Cristo y servir al Dios de los cielos. Y la pregunta que yo me hacía al leer todo este contenido era, ¿de qué me sirve esto dentro de mi práctica diaria como creyente en Cristo? ¿De qué me sirve todo esto y cómo lo veo yo en mi vida de iglesia, en mi vida de esposo, en mi vida de hijo, en mi vida de siervo, en mi vida de empleado quizás o de una persona ocupada y en mis relaciones, en mi relación conyugal, en mi relación familiar, en mi relación con Dios y en mi relación conmigo mismo, que a veces también eso lo perdemos de vista. A veces pensamos que nuestra relación es con el tercero y nos olvidamos de nosotros mismos, en donde comienza esa propia relación. Y yendo un poco allí al principio de todo esto y observando la confrontación que nos hace la palabra santo. Dios es santo. Esto es maravillosamente y es un encanto poder sentir que servimos a un Dios santo, no a un Dios formado por nuestras ideas, por nuestra forma de ver al mundo, por nuestra forma de entender el mundo. Y quizá de esto estamos muy llenos dentro de nuestra creencia, de lo que nos han dado a entender. Por ejemplo, movernos hacia la presencia de Dios a través de nuestras propias necesidades. De qué forma yo veo al santo, santo, santo dentro de mis necesidades. ¿Lo veo como un proveedor o lo veo como el Dios de los cielos santo que conoce mis necesidades aún antes de yo formulárselas y que sabe por su voluntad quedarme como satisfactor a esa necesidad? Entonces, ¿cómo cambia esto mi enfoque de ver al Dios Santo? ¿En base a lo que yo necesito o en base a lo que Él sabe que yo necesito? Son cosas diferentes. Esto también me lleva a pensar un poco en mis oraciones, ¿verdad? Cuando pido al Señor por un propósito, quizá me enfoco en mi necesidad y como eso que estoy pidiendo va a satisfacer mi necesidad. Y me olvido que Dios está por encima de lo que yo veo como un satisfactor a mi necesidad. Y es que su voluntad se va a manifestar trayendo a mi vida lo que yo necesite para que yo pueda ser parte de ese plan que tiene para mi vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando pido a Dios y me enfoco en ese satisfactor, quizá estoy olvidando, ¿verdad?, la voluntad de Dios para mi vida. Y muchas veces creo que hay que reformular esa oración. Y aquí voy a tomarle un poco de idea al hermano Humberto, ¿verdad? Cuando le pido a Dios porque necesito un vestido, a veces me imagino pidiéndole a Dios por ese vestido del color, el tamaño, la forma y todo esto. Pero en vez de pedir por el vestido, quizá debo pedir, Señor, que no me falte con qué vestirme. Dios sabrá el tamaño, la forma, el color que me dará. Pero a veces perdemos mucho tiempo dándole especificaciones al Dios de los cielos y nos olvidamos de quién es Dios y lo metemos en nuestro molde de temporalidad, de necesidad, de espontaneidad y en ese orden de yo necesito esto porque tú eres mi proveedor y nos olvidamos de lo que es Dios y lo que significa para nosotros. Otro punto interesante dentro de esta confrontación es
la esencia del por qué adoro a Dios, por qué le adoro. Y esto es muy importante y en la primera parte de este material se hace énfasis sobre esto al observar la santidad de Dios. ¿Por qué yo adoro a Dios? Le adoro porque le veo como a quién acudir cuando necesito algo o lo adoro por quién es realmente. Y me llama la atención precisamente el Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? No olvidamos de esa esencia, que no hay nadie como Dios y queremos condicionar a Dios y moverlo a nuestra caja temporales. Eso también es otra confrontación. Al moverme un poco a la parte que magistralmente tocó el hermano Humberto, allí quiero resaltar la otra parte que me confronta en mi adoración a Dios y que como iglesia quizás también nos hace falta entender, y es la eternidad de Dios. Evaluar la eternidad de Dios y servir a ese Dios que me ofrece también eternidad es algo que debe llamarme la atención y confrontarme con mi día a día, con lo que hago día a día. ¿Cómo veo la muerte? Como lo explicaba muy claramente el hermano Humberto. ¿Cómo veo la vida? ¿Cómo acepto lo que Dios ha puesto delante de mí? E incluso, ¿cómo acepto lo que está en mi entorno, que es parte de lo que Dios ha puesto para que yo viva bajo su gracia, bajo su plenitud? Y estos son elementos importantes porque cuando nos levantamos, lo primero que le ponemos atención es a la alarma del reloj. O sea, ¿a qué hora me levanto? ¿Qué tan rápido me visto? ¿Qué tan rápido me preparo, me baño para salir al trabajo? Y porque el tiempo es corto y no puedo llegar tarde. Y estamos acelerados con todas estas cosas que son totalmente finitas, que nos olvidamos de la eternidad. Nos olvidamos de quiénes somos, nos olvidamos por qué hemos sido llamados, nos olvidamos por quién hemos sido salvados, nos olvidamos quién por gracia nos dio la oportunidad de volvernos a Él, prestándonos la oportunidad de nuevo de que volvamos a esa eternidad con Él. Y es que el día a día, el paso a paso, la temporalidad ha ocupado el espacio que debe ocupar el Dios eterno en nuestra vida, su voluntad y lo que Él hace para honra y gloria de su nombre. Y aquí quiero aterrizar en nuestro culto de adoración. Van a ver que mis intervenciones dentro de estas secciones van muy aterrizadas a la práctica dentro de la iglesia. Me muevo mucho dentro de esto, de este ambiente, de trabajar con los hermanos, lo que es la relación con el Señor, lo que es la disciplina espiritual y lo que es la cercanía con Dios, en un ambiente práctico. A veces usamos algunos elementos teológicos, pero me gusta más usar los elementos prácticos del día a día para moverme en mi vida espiritual. Entonces, a veces vemos la adoración como algo en lo que volvemos a encajar nuestra mentalidad, no a lo eterno, sino a lo temporal. Y hay preguntas que nos hacemos la adoración. ¿Cuánto tiempo dura ese sermón? ¿Por qué razón el hermano duró tanto tiempo hablando de ese versículo bíblico? ¿Por qué hoy cantaron tantos himnos? A lo más importante en la adoración es que llegue para tal actividad, para tal ministerio. Lo que mejor puede pasarme el domingo es que yo participe del cuerpo de Cristo o como le llamamos, del memorial. O lo más importante para mí es hoy ir hasta la clase bíblica porque el predicador cansa mucho con lo que está diciendo. Todo esto es temporal. Nos olvidamos que detrás de todas estas actividades dentro de la iglesia está lo eterno, está el Dios Santo, el Dios que debemos adorar y glorificar por los siglos de los siglos. Y esto es importante, hermanos,
que nosotros no nos convirtamos en adoradores, que pasemos un checklist, ¿verdad? Por cada actividad dentro de la adoración y que convirtamos la adoración a Dios como algo dentro de nuestro pensamiento de temporalidad. Ese pensamiento que esto se termina y tengo que hacer lo otro y viene lo otro y viene lo otro y ya la adoración se convirtió en una actividad más dentro de nuestro propio calendario. Esto es muy dañino para nuestra relación con Dios, y ese Dios santo y eterno no es ese Dios que nosotros hemos encajado en ese espacio de temporalidad. Otra parte interesante es, en el material está la autosuficiencia de Dios. Y aquí también me confronta en la adoración al Señor, me confronta en el servicio que hago a Dios, me confronta en mi propia relación con la gente que está alrededor mío. Por ejemplo, una verdadera relación con Dios va a traer como consecuencia una relación correcta con mi cónyuge, una relación correcta con mis hijos, una relación correcta con mis hermanos, una relación correcta con la iglesia en sentido general, pero también con la propia comunidad, con el entorno alrededor de la congregación. Y eso va a traer como consecuencia una confrontación con lo que yo creo de Dios. Cuando yo miro a Dios como que necesita de mí y no veo a Dios suficiente para mí y para mis necesidades, comienzo a tener problemas en mi relación con Dios. Es importante, queridos, que nosotros podamos confrontarnos con el contenido que hemos recibido en esta semana y podamos analizarnos dentro del entorno de nuestra relación con Dios, de esa práctica diaria que manifestamos no solamente cuando estamos de rodillas hablando con el Señor de los cielos, Señor eterno, el Señor santo, glorioso, sino también en nuestra manera de manifestar lo que Dios está haciendo con nosotros, con aquellos que están alrededor nuestro. Cómo hablamos de nuestras necesidades, ¿la vemos como algo más importante o dependemos de que Dios sabe lo que necesitamos? ¿Cómo vemos nuestras carencias? ¿Vemos a un Dios que viene a traernos cosas o creemos en un Dios que conoce realmente por lo que necesitamos y lo dará conforme a su voluntad y su propósito para nuestras vidas? ¿Cómo vemos lo que está alrededor de nosotros como un problema mayor en el que me sumerjo y qué triste voy a sufrir porque soy un siervo de Dios y mientras esté aquí estoy sufriendo? ¿O lo veo como un ambiente temporal y que después de este tiempito aquí en la tierra voy a estar eternamente con el Dios eterno, autosuficiente y santo por los siglos de los siglos? ¿Cómo lo veo? Y eso sería la pregunta interesante a hacernos. Esto cambiaría nuestro modelo de oración, nuestro modelo de acercamiento a Dios, nuestra forma de hablar de los desafíos que tenemos día a día como seres humanos, pero también cambia nuestro enfoque, nuestra creencia de saber que no merecíamos, ni merecemos, ni hemos hecho nada para que un Dios como es el Dios de los cielos se preocupe por nosotros, y debemos darle la gloria a Él porque por gracia, por amor, lo ha hecho, no porque necesite de nosotros, sino porque nosotros necesitamos a ese Dios externo en nuestras vidas. Que Dios me le bendiga mucho, hermanos. Mateo, muchas gracias, hermano. Le invité a Roxana aquí para que oyera la colita de lo que Hola, hermano. dijiste. Un besote y un abrazo. Y a los otros hermanitos de allá también. Sí. Amén, hermana. Un abrazo para ti también. Rolando, ¿puedes mostrar la gente que hay? Vea, un grupo como de 30 ahí, mira. No es. Ay, qué montón. Dios los bendiga, hermanos. Ellos están en Palma Soriano, Cuba.
Dios los bendiga, hermanitos. Vengo llegando de una reunión también. Dios los bendiga a todos. Mateo, aprovecho para una pregunta, Mateo. Dios lo bendiga, Dios la bendiga, hermana. Hola, buenas tardes. Mateo, me pareció muy útil, muy valioso todo lo que dijiste acerca de ver a Dios desde nuestra necesidad. Y creo que a mí me puso a pensar mucho eso que dijiste, porque también he planteado. Hola, Elena. Ella estudia inglés. O sea, son dos teléfonos. Muy bien. Mateo, la pregunta es esta, Mateo. ¿Qué opinas de la idea de que nosotros podemos también, sin caer en el error de creernos indispensables para Dios, ¿verdad? Porque ese es un error. Dios en realidad no necesita de nosotros. Dios no depende de nosotros. Es decir, Él hace su obra con o sin nosotros. Sin embargo, a pesar de eso, me parece a mí que sería legítimo, no sería absurdo pensar que somos activos de Dios. Somos insumos que Él usa para producir algo que Él, ¿verdad?, quiere producir para su gloria, para su propósito. Significa entonces que si nos vemos como insumos, si nos vemos como activos que Él usa para invertir, para meter en el proceso de Él, usted como ingeniero industrial que es, ¿verdad?, lo entiende perfectamente, para que nosotros mismos seamos invertidos, seamos usados como material para producción de algo. Entonces, si lo vemos así, entonces Dios va a preocuparse por nuestras necesidades, nos va a preservar, Él va a tratar de que nosotros contemos con todo, ¿verdad?, lo que es necesario para que por medio nuestro Él pueda glorificarse por el tiempo que estamos en este cuerpo. Y ahí veo a Rolando jactándose de su esposa, ¿verdad? Me parece a mí. y precisamente la esposa, ¿verdad?, en muchos casos, como lo es en el caso mío también, y tuyo, Mateo, la esposa es una de esas necesidades que Dios mantiene a nuestro lado con ese propósito de preservar su activo, de Correcto. Sí, mantenerlo, ¿verdad?, en buena forma. Es muy claro, hermano, lo que usted acaba de poner en la mesa, porque, y pensaba precisamente en dos de esos hombres de los que aprendemos mucho de la Biblia, el caso de Moisés, el caso de Elías también me llama mucho la atención. Pero vamos con Moisés. Si tú observas la trayectoria de la vida de Moisés, te va a encontrar a través de los procesos en los que él vivió, a un Dios preparando un activo para un trabajo en el cual Dios iba a ser glorificado. Pero Dios no usó esto como un medio para decir, yo necesito que Moisés haga, porque Dios pudo haberlo hecho todo sin la necesidad de tener a Moisés para hacerlo. Pudo haber sacado al pueblo de Israel de Egipto sin que Moisés estuviera por ahí. Pero hay algo interesante. El hombre necesita ver para creer. Y necesita un liderazgo que pueda seguir, y lo manifestó el pueblo de Israel. Queremos tener líderes como tienen las otras naciones. Ellos querían ver, no querían dejarse guiar por lo que no veían. Bueno, por intermedio de Moisés, Dios se manifiesta al pueblo de Israel, y a través de su liderazgo, Él lo conduce a la libertad.
Nosotros hoy día somos activos en la mano de Dios. Por intermedio nuestro servimos a otros hermanos y hermanas, servimos a este mundo y damos por gracia lo que Dios por gracia está haciendo con nosotros. Pero bajo ninguna circunstancia el que seamos objeto o que seamos insumo o que seamos instrumento de Dios debe llevarnos a sentir el deseo de pensar que Dios necesita de nosotros. Yo creo que ahí está uno de los errores más grandes en el liderazgo dentro de la iglesia, cuando ese servicio muchas veces nos lleva a manifestar poder, arrogancia, falta de respeto, e incluso muchas veces nos lleva a creernos que somos la última gaseosa en el desierto. Y eso es muy delicado, porque dijo Jesús cuando toma el lebrillo en su mano, ciñe el manto y dice, ven, va a lavar los pies a los apóstoles, le dijo, le estoy haciendo esto para que ustedes también lo hagan con los demás, pero recuérdense que el siervo más pequeño entre ustedes, o el más grande que ustedes consideren será el siervo, ese será su servidor, ese es el más pequeño entre ustedes. Le dio un ejemplo de humildad, de sinceridad. ¿Significa esto que le vemos lavar los pies hoy a los demás? Bueno, significa que Dios te va a usar como instrumento de bendición para otros sin importar lo que esté haciendo dentro del entorno en el que Él te está usando. Puede ser que en esta clase hayamos X hermanos y hermanas reunidos y alguno de nosotros tenga alguna responsabilidad mayor en la congregación en la que sirve que otro. Eso no le hace ser mejor que los demás. Al contrario, debe sentirse el siervo más humilde dentro de todos los que estamos acá, porque Dios lo está usando como insumo para su obra y es una bendición ser usado por Dios para su obra. Otro aspecto interesante de Isaías, recuerda Isaías cuando estaba por allá en el desierto y decía, yo soy el último de los que quedan de tus profetas, y por ahí se iba allá de camino y por allá se echó bajo de un árbol a morir y dice, Señor, mátame porque ya no quiero la vida, y de pronto se duerme y viene un ángel, lo despierta y le da comida y le da bebida y el Señor le está diciendo, ¿sabe qué, mijo? Tú eres un insumo en mi mano. Yo sé cuando quito de tu cuerpo ese aliento de vida que tiene. Ahora come y bebe porque te necesito para seguir haciendo la obra que yo quiero que haga. O sea, tú no mandas en mí. Yo soy el Dios de los cielos. Yo soy el dueño tuyo. Yo soy el que te estoy usando como instrumento en mi mano. Tú no eres el que decide lo que yo quiero que tú hagas. Yo soy el que decido aquí lo que tú vas a hacer. Entonces, hermano, a veces como siervo de Dios vamos a tener necesidades. Posiblemente haya un predicador de la iglesia, un evangelista, o un hermano misionero que esté pasando por alguna situación complicada de salud, económica, por una falta de atención quizá de su propia relación familiar y todo esto, y diga, bueno, como siervo de Dios yo pudiera tener todo esto porque yo le sirvo al Señor, ¿y por qué me falta esto? Hermano y hermana, tú no sabes lo que Dios está haciendo a través de ese proceso en tu vida para moverte a un próximo espacio en donde Él te va a usar para su gloria. Él va a suplir para ti. Él va a traer para ti lo que necesita. Él va a poner cerca de ti esa relación rota, la va a componer. Y quizás esa relación rota te sirva para pedir perdón, te sirva para perdonarte a ti mismo y te sirva para amar más al enemigo, que quizás no lo estás haciendo. Quizás esa falta de medios económicos te sirva para pensar en plantearte una vida más organizada, con un mejor presupuesto, con una forma mejor de usar lo que Dios ha puesto en tu mano. Quizás esa enfermedad te sirva para reflexionar y estar tranquilo, quieto en tu casa y más concentrado en ti, en tu familia, que en el trabajo, e inclusive de la iglesia. Muchos de nosotros echamos a perder nuestra salud, la familia, la atención de la esposa, porque estamos comprometidos en la iglesia y nos olvidamos que si no atendemos bien nuestra casa, tampoco podemos atender bien el pueblo de Dios. Entonces, es importante que los procesos en los que vivimos, lo vivamos sabiendo de que Dios tiene el control de todo. Somos insumos en sus manos
y que Él, así cual barro y alfarero, va a moldearnos y hacernos la vasija que Él quiere hacer de nosotros para llenarnos de su gloria, para honra y gloria de su, de su nombre, no para gloria nuestra. Y es maravilloso cuando vemos la vida desde este punto de vista y lo que hemos pasado por el proceso complicado de salud. Quizá lo sabemos cuando por 5, 10 minutos nos salimos del cuerpo y nos vamos y de pronto regresamos y vemos que la vida no es nada. Es como decía el hermano Humberto, esto es pasajero, simple, se va, pero le servimos a un Dios eterno, que aunque nosotros no sintamos esos tiempos, Dios sabe por qué los tiene para nosotros. Y Él se glorifica en esos tiempos difíciles para darnos a nosotros la oportunidad de ser más purificado, más santificado, para moldear mejor nuestro carácter, para honra y gloria de su santo nombre. Y esto es maravilloso en la vida del creyente. Y quiero hacer énfasis en esto porque en esta sala hay muchos siervos y siervas trabajadores en la obra de Dios y que se esfuerzan por la obra del Señor. Sépanse que mientras más usted se deje usar por Dios, los procesos en este cuerpo van a ser más difíciles. Pero como dice el apóstol Pablo, aunque este cuerpo se desgaste, en lo interior nos vamos fortificando para la gloria y la honra de Dios. Así que tengamos ánimos y sigamos hacia adelante. Cristo viene pronto. Y esto es maravilloso. Que Dios le bendiga. Mateo, muchas gracias, hermano. En realidad estoy maravillado de que el Señor nos haya dado esta idea de la libre cátedra. Hermano, hablando de pasivo, perdón, de activo más bien. Yo siempre cuento la historia, tú recuerdas en Heredia, ¿verdad? Cuando yo contaba que estuve 25 años trabajando en Atillo, San José. Y resulta que yo llegué a Heredia en el año 2005, después de 25 años de estorbarle al Señor en Atillo. Cuando llego a Heredia es cuando ya por fin empecé a darme cuenta que sí le estaba estorbando. Y ya no voy a estorbarle más, dije yo. Y desde que empecé a dejar de estorbarle al Señor, hermano, Él está haciendo la obra que Él solo Él sabe hacer. Me estoy haciendo a un lado, me estoy haciendo a un lado. En otras palabras, dejé de ser pasivo, un pasivo, ¿verdad? O sea, hablando en forma de números, de sí, contabilidad, ¿verdad? contaduría, ¿no? Contabilidad, ¿verdad? Un pasivo es algo que, ¿verdad? Que estorba, ¿no? Es algo que no queremos. Lo que Es puro queremos es... hermano, puro gasto. Un pasivo es puro gasto. Sí, sí, sí. No produce. Un activo es pura inversión. Y lo Correcto. mejor es ser una inversión en la mano de Dios. Es decir, Señor, ¿dónde es que tú estás trabajando? Ahí es que yo quiero acercarme. No te quiero traer a ti a mi plan. Yo quiero ir a donde tú tienes tu plan. Ese es el plan del siervo de Dios. Muy bien. Bueno, hermano, gloria a Dios por usted que lo tuvimos en Heredia casi 10 años y en esos 10 años, hermano, usted nos dio alimento sólido. Por medio suyo recibimos alimento sólido de parte, por medio suyo, de parte del Señor, recibimos alimento sólido. Muy bien, ahora sí. ¿Algún comentario? Esto yo sé que va a generar muchos comentarios y preguntas. A ver, hermanos. Todos los que están ahí en Cuba. Adelante. Eliezer, bienvenido. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? Sí, cómo no, mano. Perfectamente. Muy interesante. Felicito a nuestro amado hermano Mateo por su parte. Y hay algo que me llamó mucho la atención, hermano, y que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que orar. Es a veces creernos que somos indispensables en la obra, que la cosa no funciona si yo no estoy, si yo no doy mi comentario. Es difícil que esto pueda funcionar. Y eso, cuando está en la vida de cualquier líder, automáticamente Dios comienza a alejarse de nosotros, porque no creemos que somos, como decía el hermano, la última Coca-Cola en el desierto. Y eso me recuerda a lo que dice la Biblia en Lucas, capítulo 17, verso 10. Dice que nosotros, haciendo lo que nos corresponde, somos ¿qué? Siervos inútiles. Y Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Corintios, creo que Corintios
1 Corintios 3:9 dice que nosotros somos ¿qué? Colaborador. Un colaborador es un empleado. Nosotros somos simplemente un esclavo. Un esclavo no tiene derecho a nada. Un esclavo se debe por completo a su amo. Eso somos nosotros. Debemos sentirnos privilegiados de que Dios nos haya dado ciertas capacidades, ciertas habilidades, pero todo eso hay que utilizarlo para su gloria y para su honra. Que Dios nos libre, que pueda llegar a nosotros el creernos que somos la gran cosa, que somos lo importante. No, no, no. Aquí el grande es Dios. Dice la palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y todo lo que hay le pertenece a Dios. Simplemente somos obreros, siervos y siervos inútiles. Gracias, mi hermano. Eliezer, grande hermano, gloria a Dios por usted. Muchas gracias, hermano, por su participación. Y hermano, de pronto lo preparamos para que nos ayude con una sección en el futuro. Gracias, hermano. Voy aquí a dar la participación a Rolando, parece. Por Adelante, aquí hermano. por Cuba, el hermano dice, gloria a mi hermano. Sí, lo que sabemos que Dios es el creador de todo y todo depende de Él. Y esto sobrepasa todo entendimiento humano. Las personas aquellas que no conocen de Dios, nosotros sí, porque ya creemos por fe, y todo lo que existe subsiste porque Él fue el creador. Y Él se aparta de todo aquello que es pecado, de todo aquello que nos aparta de la santidad. Y por eso Él merece toda adoración, toda gloria y toda honra, porque es el creador de todo. Amén. Gracias, Dios me lo hermano. bendiga, hermano. Disney, ¿verdad? Disney. Correcto. Bueno, hermanos, estamos con buen tiempo todavía. Creo que Rolando nos va a llevar a otro. Adelante, Rolando. ¿Hay más participaciones? ¿No? Gracias, hermano. Muy bien, ahora sí, vamos. Gracias, hermano. Gracias. Qué lindo número, qué lindo grupo. Gracias por compartir. Saludo a todos. Aquí los estamos viendo. Muy bien. Vamos a pasar ahora entonces a una panelista, nuestra hermana Carolina desde Caracas. Por favor, Carolina, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. ¿Me perdonan la voz? Estaba enfermísima, pero bueno, ya voy saliendo. En este capítulo 2 que leo, me encuentro que hay muchísimo sufrimiento y se enfoca mucho en lo que es la palabra y la acción. Por eso es que lo represento, digamos, en ese círculo, en esa torta, ¿no? Para entender un poquito por qué sufrimos tanto. Y ya lo dicen las escrituras, sufrimos de nuestra propia estructura, ¿no? Entonces, ajá, ahí está. Entonces, cuando vemos... Ya casi. Cuando estoy tratando de llegar, un momentito. Sí, sí. Okay. Carlos. Sí. Saludos, Carlos. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, cuando vemos este porcentaje, yo me ubico inmediatamente en ese capítulo 2, porque habla de cómo expresamos nosotros con nuestro lenguaje, nuestra lengua, que es este órgano que nos permite la comunicación, y con el cuerpo,
Entonces el ser humano tiene un 90% de la comunicación, un poco más. Se habla de hasta un 97% de que la comunicación es del cuerpo y no del habla. ¿Y por qué se dice esto? Los estudios hablan de que la palabra, que sería ese pedacito rojo, que sería ese porcentaje mínimo, puede ser manipulada. Entonces nosotros a través de nuestra boca mentimos, hablamos de Dios para calmarnos, manipulamos, tenemos un lenguaje con el otro que lo que intentamos es que nos vean de la forma en que queremos que nos vean. Pero resulta que ese 90 y tanto % restante, que es el cuerpo, es el que realmente se comunica, ¿no? Y es el inconsciente, donde está el ego, donde ya lo hemos conversado, que debemos desplazar el ego para poner a Jesucristo como el ser. Y el yo en la palabra, en ese porcentaje chiquitito. Entonces, ¿cómo hablamos nosotros con los demás? Decimos, yo soy malo, yo soy cristiano, yo soy interesante, buena, yo soy amable con las personas. Entonces siempre estamos intentando a través del lenguaje dar a demostrar algo que realmente no sabemos si es cierto. Y pasa muchísimo cuando conocemos a unas personas que nos está diciendo mentiras o nos está manipulando, sentimos algo extraño. El cuerpo dice una incomodidad, dice algo hay aquí que no me cuadra, algo hay aquí que me hace sentir un poco incómodo. Lo que nos hace sentir incómodos cuando nos están diciendo mentiras o cuando nos están manipulando o incluso cuando nos están hablando de Dios sin que Dios sea el centro, es que hay una comunicación de inconscientes, hay una comunicación de cuerpo a cuerpo. ¿A través de qué? A través de gestos, movimientos, incluso el tono de la voz es parte del inconsciente. Cuando yo leo el capítulo 2, que habla de tantísimo sufrimiento, Habacuc, por ejemplo, expresa su inquietud y dice, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Pero entonces, ¿qué hace? Eso es su palabra, ¿verdad? Dios. Pero entonces él se calma y pone a Dios en el centro y se refugia en él y siente ese alivio. En Malaquías, Juan el Bautista expresa también cómo hablamos sin temor a Dios, cómo hablamos sin sentido, cómo nos nombramos y nos apropiamos de él. Entonces, dice, hablamos mentiras y hablamos injusticia. Y hace un llamado a ser fieles para que podamos recibir la bendición de Dios. Pero ser fieles, ¿cómo seríamos fieles si no quitamos el ego? Si estamos hablando desde una proyección que queremos que el otro nos vea de esa manera. Entonces, porque el cuerpo está diciendo otra cosa, el cuerpo manifiesta otras cosas, ¿no? En Santiago, él habla claramente de una vida en acción. Él dice, palabra y acción. Entonces, la palabra es ese porcentaje pequeñito, pero la acción es ese restante gigante. Ese es el 90 y tanto %. La acción está dentro de nosotros, es ese deseo de nosotros de realmente ser hijos de Dios, ser un instrumento, como decía el hermano anteriormente, un instrumento de Dios para lo que Él decida, para lo que Él nos necesite, en un sentido de mostrar lo que Él quiere. En Pedro 1, en 1 de Pedro 1, habla también de la conducta y dice, tengamos vidas fieles. Si tener vida fiel, ¿qué significa? No es la palabra, no es predicar, no es hablar de Dios, no es
es acción, es una vida que se demuestre, ¿no? En Santiago 1:17 habla claramente de que debemos actuar acorde a Él. Entonces, no podemos actuar, que es del cuerpo, no podemos actuar acorde a Él, a Jesucristo, si no lo tenemos como centro. Pero sí, fácilmente podemos manipular la lengua y hacer creer que actuamos según sus órdenes, sus mandatos, ¿no? Y aquí Isaías 6 dice, sé templo. ¿Cómo seríamos templo, no? No es diciendo al azar cosas. Ser templo es que Él esté dentro de nosotros y con nuestras acciones los demás puedan distinguirlo. Para poder ser templo de Él, ahí le vamos a pertenecer realmente. Y para pertenecer tiene que ser todo, ¿no? Cuerpo, mente, alma, y de ahí podríamos ya hablar y expresar ese templo. En Levítico 10 habla de hechos, habla de un servicio, habla de servicio, de acción, ¿no? Y definitivamente es el inconsciente, porque cuando nosotros hablamos de una persona y a veces expresamos esto, es un gran inconsciente, sí, todos somos los grandes inconscientes porque estamos dominados por él, ¿sí? Estamos dominados por ese inconsciente que es el que hace que nosotros sufrimos, que es el que hace que nosotros tengamos ciertas acciones por todo ese background que tenemos acumulado y que nunca terminamos de soltar, ni de acomodar, ni de reajustar. Pero sí lo estamos al hablar, estamos negando todo lo que hay dentro, ¿no? En Apocalipsis 4:11, Pablo habla de actuar en consecuencia del ser. ¿Y dónde está el ser? El ser está en el inconsciente. Pero entonces si no tenemos a Dios allí, a Jesucristo, vamos a actuar en consecuencia al ego, ¿sí? En Isaías 6:5 habla de darnos cuenta. Ese darse cuenta, pero nos damos cuenta, pero no trasladamos el ego y somos desobedientes. Como lo conversamos la reunión anterior, el primer verbo fue oír y obedecer. Y desobedecemos, oímos y seguimos desobedeciendo, ¿no? Entonces, el sufrimiento del ser humano viene dado por esa incongruencia entre lo que digo y lo que hago. Porque muchas veces decimos cosas, pero no estamos dispuestos a realizarlas. Entonces, claro, ahí viene un sufrimiento, porque es imposible que decimos cosas que no están dentro de nosotros y que el cuerpo se vaya a sentir bien. Eso no sucede. Cuando hay una relación armoniosa, basada en tener a Jesucristo como centro, la palabra y la acción viven en armonía y nos sentimos bien. Entonces, definitivamente, cuando aquí habla de tanto sufrimiento, es una ruptura evidente de lo que somos y de lo que decimos. Me gustó muchísimo lo que leí, que dice la frase, cuando la fe está débil, no necesita inventar una emoción, necesita volver a mirar a Dios eterno. Entonces, dejemos de sufrir y pongamos esa fe dentro. El hecho de que Isaías 6 habla de ser el templo, cuando le pide a Dios, heme aquí, envíame a mí por el llamado que Él le hizo. Como decía el hermano, dejemos que Él nos guíe, pongámonos a su disposición para ser un instrumento. Entonces así seremos congruentes con nuestras vidas, seremos congruentes con nuestras relaciones con los demás.
El Salmo 50 condena la hipocresía. Parecemos ser, pero no somos. Eso es lo que habla el Salmo 50. Ay, perdí el otro salmo, perdón. Ok, entonces, Habacuc 1, que nos habla de ese dilema del sufrimiento, pero con un mensaje de esperanza. Y se hace estas dos preguntas, ¿verdad? Buscando a Dios. ¿La esperanza dónde estaría? La esperanza estaría en ese centro de Jesucristo. Porque cuando nosotros hablamos sin esperanza, hablamos cosas catastróficas. Todo es malo, todo es una catástrofe. Perdí, me peleé con esta persona, me dijeron cosas feas, no me cumplieron con este negocio, me quitaron, me engañaron, ¿verdad? Entonces, en Habacuc lo dice claro, él dice, ok, ese sufrimiento es también de tu habla, pero es porque tú no te das cuenta de que no estás, de que esa esperanza solamente la va a hacer Dios. Entonces ponlo dentro y vas a sentir la presencia, ¿no? Básicamente habla de eso. Si nosotros lo ponemos dentro y sentimos su presencia, el cuerpo va a actuar a consecuencia de eso. Y nuestro lenguaje y nuestra forma de hablar al mundo va a ser diferente, va a ser de glorificarlo, va a ser de que nosotros vamos a tener una vida más bonita, una vida menos complicada, menos dolorosa, menos de sufrimiento. Vamos a minimizar lo que está afuera, porque el habla es de afuera. Y el cuerpo es adentro. Entonces, me llamó mucho la atención el capítulo 2, que habla de ese sufrimiento por el rompimiento de esa relación del habla con el cuerpo. Y esa palabra, Malaquías, ¿no? Que significa mi mensajero. Es una palabra hermosa, ¿no? Porque ojalá todos fuéramos Malaquías. Cuando Juan el Bautista habla de esas mentiras y de esas injusticias del hombre que habla cosas pero no acciona lo que dice. Bueno, hermanos, esa es mi pequeña participación. Gracias. Perfecto, perfecto. Carolina, traté de tomar notas, pero en realidad solo pude tomar esta nota que está aquí. Ya te la enseño, donde dijiste que cuando Cristo es el centro, hay congruencia entre la palabra y la acción. Y de este modo dejamos de sufrir ese conflicto. Podremos tener paz. Bueno, eso me recordó un pasaje que está en Juan capítulo 8, versículo 32, creo, donde dice claramente, si permaneciereis en mi palabra, ahí está el centro, seréis verdaderamente libres. Seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese conocimiento de la verdad por estar permaneciendo en la palabra que es Cristo, por ser verdaderos discípulos, esa verdad es la que resuelve la brecha entre la palabra y la acción. Cuando conocemos la verdad y somos consecuentes con la verdad, cuando ya la verdad ya deja de ser una amenaza, cuando estamos en paz con la verdad, entonces ahí podemos tener ese alivio, ¿verdad? Ese alivio. La vida será menos complicada porque vamos a vivir una vida de integridad, de apego a esa verdad, una vida transparente, una vida en la cual no hay nada que ocultar, de manera que no tendremos que usar una máscara
No nos dará miedo que nos conozcan tal como somos, con todos nuestros defectos. Porque Perdón, hermano, usted dijo algo clave, integridad, ¿no? Si somos íntegros, esta relación interna con lo que proyectamos es la que podemos entonces llamarnos hijos de Dios. Esa integridad. Si no somos íntegros, realmente el otro lo nota, el otro ser humano se da cuenta y, y sufre y no nos toma en serio. Y entonces es cuando viene el reclamo, ¿no? Y perdemos a muchos hermanos que inician estos estudios porque no hay congruencia, no hay cierta integridad en la persona que ellos escogen para ser instruidos, ¿no? Entonces es muy delicado, como decían anteriormente los hermanos, decían que ya el ego, o sea, el ego se les engrandece más y que creen que su palabra tiene mucho poder sobre los demás porque tiene más estudios de Dios o X, pero no son íntegros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero para mí, usted lo resume claramente, ser íntegros es tener esa relación con Dios en el centro. Y así, entonces sí podemos guiar en algún momento de nuestra vida a alguien que necesite ser guiado, ¿no? claro. Bueno, en realidad estás hablando, ¿verdad? De una forma que a mí me hace identificarme mucho con lo que estás diciendo, porque si hay algo que sufrimos nosotros es ese miedo que tenemos de no ser validados, de no ser tomados en cuenta, no ser reconocidos. Y ese temor, esa inseguridad que tenemos es por no estar en paz con la verdad. ¿Y con cuál verdad necesitamos estar en paz? Bueno, muchas, pero una de ellas es la verdad de nuestras limitaciones. Tenemos limitaciones. Hay un límite para lo que yo puedo hacer. Y cuando yo estoy en paz con la verdad acerca de mis limitaciones, entonces dejo de andar tratando de impresionar a los demás. Y el verdadero yo puedo mostrarlo sin ningún miedo. Ya no tengo necesidad de que la gente conozca mis limitaciones. Y tampoco tengo necesidad de que la gente me admire por lo que sí puedo hacer. Esa necesidad muere porque estoy teniendo a Cristo como el centro de mi vida. Esto es muy importante para una sanidad mental y se nos hace realidad aquel pasaje que dice en Romanos 12:3 que cada uno piense de sí con cordura para que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Muchas gracias, Carolina, por su participación. Es posible que haya respuestas, que haya de parte de algunos comentarios relacionados con la exposición de Carolina. Por favor. Muy bien. Si no la hay, entonces estamos llegando al final de la sesión número 2. Estamos llegando al final de la sesión número 2. Carolina, muchas gracias nuevamente. Esperamos que se pueda restaurar su garganta y que no pase a más lo que le está pasando ahorita. Y le damos Gracias a ustedes. gracias a Dios porque usted, Carolina, a pesar de su condición de salud ahorita, pues estuvo dispuesta a participar y es maravilloso que podamos contar contigo. Vamos entonces a terminar con una oración de la cual vamos a pedir a Eliezer que sea el que nos dirija para despedirnos de esta sesión. Claro que sí, mi hermano. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios. Soberano Dios,
Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias. Te damos gracias por lo que tú eres. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Siendo nosotros hombres y mujeres indignos, Señor, tú pensaste en nosotros. Gracias por todo lo que hemos aprendido en esta noche. Con especialidad, te pedimos una bendición especial para los hermanos que sirvieron como panelistas, Señor. Sigue dando sabiduría de lo alto, que sigan siendo instrumento en tus manos. Gracias por todos los hermanos, por el esfuerzo que hacen, Señor, para acceder a esta plataforma, con especialidad a nuestros hermanos en Cuba. Pedimos que tu gracia, que tu misericordia siempre pueda alcanzarle a ellos. Amado Dios, gracias por este espacio, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno,